Investigación de derechos humanos. Yo soy Eric Abiu Hernández Rodríguez y soy estudiante de prepa en línea CEP. Mi asesor virtual es José Alfonso Ángeles Gutiérrez. Introducción. Los derechos humanos son una serie de preceptos basados en la ética, los cuales se establece mediante tratados de derechos humanos, en la mayoría de los casos a nivel internacional. La razón por la que los derechos humanos están tan relacionados con la diversidad cultural es porque estos defienden el trato digno y humano hacia todo ser humano, independientemente de su cultura, raza y nacionalidad, por lo que estos derechos también están orientados hacia la fomentación de la diversidad cultural. Objeto de estudio. Dentro de la diversidad cultural de mi comunidad, los derechos humanos están implicados en varios aspectos. Por ejemplo, todas las personas tenemos derecho a la salud, por lo cual eso significa que incluso aunque las culturas sean diversas, todas las personas se les debe garantizar su derecho a la salud. Lo mismo con el derecho a la vivienda, derecho a la vida, entre otros. Estos derechos se deben hacer valer a todas las personas en mi comunidad. Planteamiento del problema. En mi comunidad hay un problema que cada vez más va en aumento y es la discriminación hacia personas indígenas. Esto es bastante grave, pues todas las personas tenemos derecho a no ser discriminados de acuerdo al principio de igualdad. Así que este derecho debe hacerse valer hacia todos independientemente de su cultura. Objetivos y preguntas de investigación. Encontrar información sobre la importancia de la diversidad cultural. ¿Qué tratado de derechos humanos defiende la igualdad? ¿Cómo se pueden hacer valer los derechos humanos de personas de otras culturas? ¿Qué tan grave es discriminar a otros por su cultura? Justificación. Las razones por las que realizo esta investigación es porque es mejor tener un amplio conocimiento de los derechos humanos para hacerlos valer y porque todos debemos estar al tanto de esos derechos y darlos a conocer. De esa forma, fomentaremos la tolerancia y el respeto en mi comunidad. Delimitación espacial. El alcance geográfico de esta investigación se limitará a mi país, México. Población. El único encargado de hacer esta investigación seré yo y se basará en los datos de toda la población de México. Diversidad cultural en México. México es uno de los países con más diversidad cultural del mundo. Se hablan más de 62 lenguas indígenas, a tal nivel que incluso supera a la India en este aspecto. La población multicultural del país rebasa la cantidad de 11 millones de personas, siendo una quinta parte de la población total del país. Tratados de derechos humanos. Según los derechos humanos, todas las personas tienen el derecho a no ser discriminadas,
Esto de acuerdo al principio de dignidad. Es por eso que todo acto de discriminación es un acto en contra de los derechos humanos. Esto de acuerdo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual establece que todos los seres humanos nacen libres en igualdad, en dignidad y derechos, por lo que no es justificable distinguir, excluir o tratar como inferior a alguna persona si no existe un fundamento razonable para ello. Hacer valer los derechos humanos. Para hacer valer los derechos humanos se necesita fomentar un ambiente informado respecto al tema, fomentando el respeto a los derechos humanos en nuestra sociedad, así como fomentar para que se tomen medidas para defender estos derechos. ¿Qué tan grave es discriminar a otros? Según esta gráfica de la encuesta nacional sobre discriminación en México, en ADIS, más del 30% de la población indígena en México señala que no se respetan sus derechos y, según el 24%, señalan que no se respetan sus derechos por su acento y su vestimenta. Es por eso que es bastante grave discriminar a alguien por su cultura, pues afecta a gran parte de la población en México, dando como resultado problemas tan graves como la violencia a los derechos humanos a personas indígenas. Marco teórico. Factores que ocasionan la discriminación hacia personas indígenas. Factor educativo. Lamentablemente, la educación en México tiene bastantes problemas y áreas de mejora. En estas está el hecho de que muchas veces no se informa acerca de la tolerancia hacia otras culturas en México, por lo que esto da como consecuencia casos de discriminación hacia personas indígenas. Factor social. Este se ve reflejado en la estructura social que hay en México, en la cual hay bastante desigualdad, a tal punto en que los más perjudicados por esta desigualdad son personas con menos recursos y que usualmente suelen ser personas de distintas culturas. Factor cultural. Debido a que muchas personas indígenas tienen una cultura distinta a la que muchos mexicanos tienen, estos tienen más dificultad para adaptarse. Por ejemplo, el idioma y la vestimenta son cosas en las que lamentablemente la sociedad mexicana muchas veces no logra empatizar. Factor económico. Este se ve reflejado en cómo se les ven negados empleos y otras cosas ligadas a derechos humanos hacia personas indígenas. Método de investigación. El método de investigación que fue usado en esta investigación fue el método cualitativo, pues quise enfocarme en datos tomados de estadísticas y pruebas físicas y comprobables respecto al tema. Fuentes de investigación, las cuales ustedes podrán ver aquí y podrán corroborar por su propia cuenta. De antemano, me despido y mando un agradecimiento fuerte hacia todos mis compañeros de prepa en línea CEP. Además, les deseo un completo éxito en el curso de este módulo. Muchas gracias a todos.